Bienvenidos a El Intercambio. Hoy abordamos un tema, yo diría que crucial en el entorno digital actual, la estructura de una página web, y sobre todo cómo esta estructura influye directamente en los resultados de un negocio. Es algo que, genera bastante debate, ¿verdad? Nuestro punto de partida es un material que, la verdad, argumenta de forma muy contundente a favor de diseñar lo que llama una estructura web para la conversión digital. Vamos, que sostiene que una web tiene que ser mucho más que un folleto bonito, no, debe ser un motor que genere negocio activamente. Y esto, nos lleva a la pregunta central para hoy. ¿Debería la arquitectura de un sitio web priorizar fundamentalmente la conversión? O sea, su misión principal es guiar al usuario hacia acciones como pedir un presupuesto, una demo, comprar. ¿O este enfoque tan, marcado podría eclipsar otros aspectos que también son vitales para una presencia online sólida? Desde mi punto de vista, defenderé que la estructura web debe ser, sí, una herramienta optimizada para convertir. Un vendedor silencioso muy eficaz, como lo llama el material. Y yo, por mi parte, sostendré que, aunque la conversión es, claro, un objetivo necesario e innegable, enfocar la estructura exclusivamente en ella puede ser un poco reduccionista y, ojo, que a la larga podría incluso ser contraproducente si descuidamos la experiencia global del usuario o la construcción de marca. Mi postura se basa en la premisa que expone el material, que me parece esencial. La función primordial de una web de negocio no es solo informar o ser una tarjeta de visita digital, por muy chula que sea, no. Su propósito tiene que ser transformar visitas en oportunidades reales, en leads cualificados, en ventas. Y por tanto, toda la arquitectura del sitio debe estar diseñada estratégicamente con ese fin. No es algo pasivo, es una herramienta comercial activa, que trabaja 24/7. El material, de hecho, subraya varios componentes clave, por ejemplo, encabezados claros, H1, H2, H3, que comuniquen rápido qué problema solucionas. Las llamadas a la acción, los famosos CTAs, tipo solicitar presupuesto, pedir demo, tienen que ser visibles, sí, pero también estar ubicadas estratégicamente, arriba, abajo, al final de secciones importantes, y que destaquen, claro. Luego, la prueba social, testimonios, logos de clientes, que es indispensable para generar confianza, para reducir esa fricción antes de que el usuario se decida. Los formularios de contacto, accesibles y, sobre todo, sencillos. Pedir lo mínimo, porque cada campo extra es un riesgo de abandono. Y, por supuesto, el diseño responsive, adaptado a móviles, que eso ya no es una opción, es básico, ¿no? La mayoría del tráfico viene de ahí. Todo esto, como menciona el enfoque de Softalia, que cita el material, debería basarse en un análisis previo del viaje del usuario. O sea, definir ese camino ideal hacia la conversión y facilitarlo con una buena base técnica rápida y eficiente. Sí, comparto totalmente la lógica de fondo, La necesidad de que una inversión como una web genere un retorno es, indiscutible. Ahora bien, creo que enfocar la estructura casi exclusivamente en la conversión puede ofrecer una visión, algo limitada del potencial real que tiene una presencia online. Es que una página web cumple muchas funciones, no solo la transacción inmediata. Actúa como un centro de información detallada, educa al mercado, ayuda a construir una relación a largo plazo con la gente, y es fundamental para transmitir la cultura de la marca, sus valores. Si nos centramos de forma casi obsesiva en la conversión, podríamos comprometer esas otras facetas que también son muy importantes. Por ejemplo, eso que se dice de si el usuario tiene que pensar dónde hacer clic, ya lo has perdido. Busca la eficiencia, sí, pero puede llevarnos a simplificar demasiado. Hay usuarios, sobre todo en B2B o sectores complejos, que buscan info detallada, que necesitan comparar, que quieren profundizar antes de pensar en comprar. Una estructura hipersimplificada podría frustrarles, ¿no? O lo mismo con las llamadas a la acción. Una sobreabundancia, si no se hace con mucho cuidado, puede ser percibida como agresiva o intrusiva, incluso desesperada, y generar rechazo en vez de interés. Y los formularios súper simples, sí, quizá generen muchos leads al principio, pero a menudo la calidad es baja. Y eso implica luego un montón de trabajo para el equipo comercial cualificando. Y finalmente, una estructura muy rígida, pensada para una sola acción, puede dificultar que la gente explore libremente. Perdemos oportunidades de conectar con usuarios en otras fases o que buscan otras cosas como soporte, empleo, recursos. Por eso creo que la estructura ideal debería buscar un equilibrio más sofisticado. Integrar los objetivos de conversión, sí, pero dentro de una experiencia de usuario más rica, flexible, que respete las distintas necesidades.
y que fortalezca la marca y permita descubrir valor más allá de la venta inmediata. Vale, entiendo lo del equilibrio, pero volvamos a lo práctico. Las llamadas a la acción y los formularios. El material insiste en que sean prominentes y se repitan, y tiene una razón de peso: facilitar la acción justo cuando el usuario tiene el impulso. No se trata de agobiar, sino de asegurar que la opción esté ahí, a mano, visible y clara, cuando la disposición es máxima. Si escondes la CTA o la haces muy discreta, pues estás perdiendo una oportunidad de negocio. Así de simple. La claridad y la visibilidad desde esta óptica no son negociables, y con los formularios la lógica es similar. Cada campo extra es una barrera, es fricción. Aumenta la probabilidad de que el usuario se vaya. El material lo dice claro: si pides 10 datos, la mayoría se larga. Es estratégicamente mejor capturar el interés inicial con lo mínimo, nombre y correo quizás, y cualificar después por otros medios, que perder ese lead por exigir demasiado al principio. La complejidad en conversión online suele ser el enemigo. Admito la lógica de minimizar la fricción, claro que sí. Pero ¿hemos pensado bien en el posible efecto adverso de esa prominencia constante de CTAs? Para algunos usuarios, sobre todo los más analíticos, esta omnipresencia podría hacer que la llamada a la acción se vuelva ruido de fondo, lo que llaman ceguera al banner, ¿no? O peor, que interrumpa la lectura, la asimilación de información, que precisamente podría llevarles a convertir más tarde. ¿No podría ser que una aproximación más contextual, donde la CTA aparece de forma más orgánica, más relevante al final de un buen argumento, sea percibida como más respetuosa y, mira qué curioso, más efectiva a largo plazo? Y sobre los formularios, acepto lo de la fricción inicial, pero me sigue preocupando la calidad. ¿No estamos en algunos casos sacrificando calidad por cantidad? Pienso sobre todo en negocios B2B complejos, donde la decisión de compra implica varias personas, ciclos largos. Ahí necesitas más información inicial relevante. Un formulario ultracorto puede generar una avalancha de trabajo inútil para el equipo comercial, filtrando contactos que no valen nada. ¿Dónde está la línea entre facilitar el primer paso y obtener la información mínima viable para empezar una conversación productiva? Quizás la respuesta no sea siempre lo mínimo indispensable, sino más bien lo mínimo necesario y relevante para ese contexto. Podría haber espacio para formularios un poco más largos, pero inteligentes, que cualifiquen mejor desde el inicio. Ese matiz sobre el contexto es interesante, sí. Aunque si lo conectamos con lo del viaje del usuario, el material, al hablar del enfoque de Softalia, valida precisamente eso: mapear y optimizar un camino ideal. Esto no quiere decir ignorar otras interacciones, claro, sino asegurarse de que el flujo principal, el que identificamos como el más probable o el que más nos interesa para la conversión clave, venta, demo, lo que sea lo más fluido e intuitivo posible. Es priorizar estratégicamente, basándonos en datos de comportamiento. Si vemos que la mayoría de nuestros clientes potenciales valiosos siguen unos pasos concretos antes de pedir una demo, pues la estructura web tiene que facilitar esos pasos. No podemos diseñar una estructura óptima para cada posible desvío o intención secundaria. Hay que enfocar los recursos en maximizar los resultados que justifican la inversión en la web. Optimizar ese camino principal es clave. Yo lo veo desde un ángulo un poco distinto. Reconozco la utilidad de identificar patrones, por supuesto, y de facilitar las acciones que queremos, pero me inquieta un poco esa idea de definir un único camino ideal y optimizar la estructura de forma tan rígida en torno a él. Mi preocupación es que no todos los usuarios valiosos siguen ese camino. Ni siquiera la mayoría en algunos casos. Hay gente que llega buscando información muy específica, otros que están comparando a fondo, otros que solo quieren entender mejor la empresa o mirar recursos antes de plantearse nada comercial. Una estructura demasiado enfocada en un solo recorrido ¿no corre el riesgo de alienar a estos otros segmentos o de impedir que descubran otros productos, servicios, contenidos de valor que no estaban en su ruta inicial pero que podrían interesarles y fortalecer su relación con la marca? Me pregunto si una arquitectura más flexible, que busque un equilibrio inteligente, no sería mejor a largo plazo. Una estructura que facilite la conversión directa, sí, para quien esté listo, pero que también permita y fomente la exploración para quienes necesitan más tiempo, más info o tienen otras intenciones. ¿No podría esto crear una base de usuarios más amplia, más informada y potencialmente más leal, aunque la conversión inmediata no sea siempre el único KPI? Pasando a la prueba social, el material es bastante claro en su importancia. Testimonios, casos de éxito, logos de empresas. Son elementos cruciales. ¿Por qué?
Pues porque atacan directamente una de las mayores barreras en digital, la necesidad de confianza. Antes de que alguien dé un paso que implique un compromiso, ya sea tiempo, dinero o datos, necesita sentirse seguro. Ver que otros, como él, o empresas que respeta, ya han confiado y les ha ido bien. Eso actúa como una validación externa muy potente. Es un atajo mental. Reduce la percepción de riesgo drásticamente. Por eso el material dice que estos elementos tienen que estar bien visibles, en sitios estratégicos. Son catalizadores de la conversión. Sí, perdona, pero ahí no estoy del todo convencida de que la prueba social sea el único pilar de la confianza online. Ni siquiera siempre el principal. Estoy de acuerdo en que es importante y puede ser decisivo, sobre todo cerca del punto de conversión. Pero creo firmemente que la confianza es algo mucho más holístico. Tiene más facetas. La calidad y utilidad del contenido que ofreces, la transparencia en la información, precios claros, políticas accesibles, detalles del producto, un diseño que transmita profesionalidad, coherencia, cuidado, no solo funcional, también estético, alineado con la marca. Una navegación intuitiva que respete al usuario. ¿Acaso todo eso no es también fundamental para construir confianza? Imagina una web llena de logos y testimonios fantásticos, pero con contenido pobre, diseño descuidado o una experiencia de usuario frustrante. ¿De verdad inspiraría confianza a largo plazo? Podría incluso parecer una fachada, ¿no?, que intenta tapar carencias. La prueba social es una pieza importante del puzzle, sí, pero me resisto a verla como la única o siempre la más importante. La confianza se gana con la suma coherente de muchos factores. Y finalmente, la metáfora del vendedor silencioso que usa el material. A mí, personalmente, me parece una analogía muy acertada, muy útil para entender qué función estratégica debe tener una web hoy en día. Resume muy bien la idea de que la web tiene que trabajar de forma constante, autónoma, como haría tu mejor comercial, para atraer al público correcto, persuadirle y al final cerrar la venta o iniciar una conversación que lleve a ella. Desde este punto de vista, la estructura de la web es básicamente el método de trabajo de ese vendedor digital, su estrategia de ventas, y como tal, tiene que estar diseñada y optimizada para ser lo más eficaz posible en esa tarea principal. Que aunque quizás no sean tan directas en conversión inmediata, son cruciales para el negocio a largo plazo. Una web es también, y a menudo a la vez, una fuente de conocimiento para clientes, FAQs, tutoriales, un escaparate de la cultura de empresa, importante para atraer talento, para conectar emocionalmente, una plataforma de soporte que reduce carga a otros canales, incluso un sitio para construir comunidad o recoger feedback. Si diseñamos la estructura solo pensando en optimizar la venta inmediata, podemos estar seguros de que cumplirá bien esas otras funciones. Una estructura súper optimizada para conseguir un lead hoy ¿no podría, por ejemplo, fastidiar a un cliente existente que busca ayuda rápida? ¿O dar una imagen distorsionada de la empresa a un candidato? Quizás la web sea algo más complejo que un simple vendedor. Quizás sea más como un embajador multifacético de la marca, con varias responsabilidades que tienen que coexistir. Bueno, para concluir, desde mi perspectiva y retomando los argumentos del material, una estructura web que quiera ser eficaz para un negocio hoy tiene que estar, sí, inequívocamente orientada a la conversión. Elementos como encabezados claros que comuniquen valor rápido, CTAs visibles, múltiples, bien puestos, el uso inteligente de la prueba social, formularios simples que quiten fricción y un diseño responsive impecable no son detalles opcionales, son los cimientos, la arquitectura necesaria para pasar de un folleto digital pasivo a una herramienta comercial activa, medible, rentable, que trabaje por los objetivos del negocio. Una visión estratégica más amplia sugiere que la estructura web ideal debería buscar un equilibrio más fino. Debe integrar esos objetivos comerciales, sí, pero dentro de una experiencia de usuario que sea valiosa y satisfactoria por sí misma. Una experiencia que ayude a construir marca a largo plazo y que facilite la exploración a distintos tipos de usuarios con distintas intenciones. Un enfoque que priorice única y rígidamente la conversión inmediata podría, paradójicamente, limitar el potencial global y el valor a largo plazo de la presencia online en un entorno digital tan competitivo como el actual. Queda claro, después de este intercambio, que ambas posturas reflejan una tensión que es muy real en el diseño web actual. Esa presión por resultados comerciales tangibles, ya, frente a la necesidad, también importante, de crear una experiencia digital completa, satisfactoria, que construya relaciones. Efectivamente,
El material que hemos usado como base hoy da argumentos muy sólidos y prácticos para un diseño centrado en conversión. Sin embargo, la aplicación óptima de estos principios seguramente no es una talla única. Requerirá una adaptación cuidadosa al contexto de cada negocio, su sector, su audiencia, sus objetivos a corto y largo plazo. La reflexión sobre cómo armonizar estas demandas en la práctica diaria del diseño web, pues sin duda sigue abierta y seguirá dando que hablar.